En el capítulo de hoy, haremos un breve repaso por más de 50 sitios arqueológicos distribuidos por toda la Tierra que vienen generando controversia desde su descubrimiento, con el fin de poner sobre la mesa lo que afirma de ellos la corriente oficial, y las teorías alternativas planteadas por quienes no se conforman con el pensamiento establecido. ¿Tienen cientos o miles de años? ¿Fueron erigidos con tecnología primitiva o tenían conocimientos avanzados que yacen perdidos de las páginas de la historia? ¿Existía una civilización global de la que solo quedan edificios de piedra que desafían al tiempo? ¿O algo aún más inexplicable es la respuesta a tantos misterios? El video de hoy no pretende zanjar ninguna discusión, tampoco arribar a conclusiones definitivas, sino presentar algunos de los sitios más extraordinarios del planeta y sean ustedes, como siempre, los que tengan la última palabra. Comencemos. No descubrimos nada si decimos que África es cuna de algunos de los monumentos o construcciones que aún hoy maravillan a todo el que las contempla. Por eso, hemos elegido 21 lugares que en pleno siglo XXI continúan desafiando a expertos y entusiastas, celosos de sus secretos, guardianes de un pasado glorioso que apenas podemos imaginar. 1. Las pirámides de Giza. Egipto. Aunque la mayoría de los egiptólogos atribuyen la construcción de las pirámides a los faraones egipcios, especialmente las pirámides de Giza, aún persisten muchas preguntas. ¿Cómo se transportaron y colocaron las enormes piedras? ¿Cuáles fueron los métodos exactos utilizados? Las pirámides son una de las maravillas más grandes del mundo, pero todavía existen teorías no convencionales sobre sus orígenes, desde influencia extraterrestre hasta conocimientos perdidos de civilizaciones antiguas. 2. Gran Zimbabue. El complejo de ruinas de Gran Zimbabue es conocido por sus impresionantes muros de piedra y torres, pero el propósito y la identidad exacta de los constructores siguen siendo motivo de debate. Aunque la mayoría de los estudios apuntan a la civilización de Zimbabue medieval, las grandes dimensiones y la calidad de la obra arquitectónica han generado especulaciones sobre sus orígenes y la cultura que la construyó. 3. Tassili N'Ajjer. Argelia. En las montañas de Tassili N'Ajjer se encuentran miles de pinturas rupestres que representan figuras humanas, animales y símbolos extraños, muchas de las cuales datan de hace más de 12.000 años. El sitio es famoso por sus misteriosas figuras de humanoides y animales fantásticos. Aunque algunos creen que reflejan la vida cotidiana de las primeras sociedades, otros sugieren teorías más esotéricas, como la representación de visitas de seres extraterrestres. 4. Las pirámides de Nubia. Sudán. En Nubia, a lo largo del río Nilo, existen más de 200 pirámides de la antigua civilización de Kus. Estas pirámides son más pequeñas que las egipcias, pero su origen y propósito no están tan claramente establecidos. La relación entre las pirámides nubias y las egipcias aún es un misterio, ya que las civilizaciones de Nubia y Egipto compartieron aspectos culturales, pero las pirámides de Nubia tienen un diseño único. 5. El bosque de piedra de Damaraland. Namibia. En Damaraland se encuentran formaciones rocosas extrañas y monumentales que se han interpretado de muchas maneras. Si bien no es estrictamente un sitio megalítico, algunos piensan que estas estructuras podrían haber tenido un propósito ceremonial o que representan una cultura antigua aún no completamente comprendida. 6. Los monolitos de Meroe. Sudán. En la antigua ciudad de Meroe, capital del reino de Kus, se encuentran estructuras monumentales y monolitos con inscripciones misteriosas. La ciudad es famosa por sus pirámides y tumbas reales, pero la complejidad de los monumentos y la función precisa de los monolitos aún están rodeados de incertidumbre, además de que se sabe poco sobre la cultura exacta que los erigió. 7. El complejo de Nata Playa. Egipto. Nata Playa es un sitio arqueológico que contiene alineaciones de piedras, círculos de piedra y otras estructuras megalíticas. Aunque algunos lo comparan con Stonehenge, el propósito de estas formaciones sigue siendo incierto. Algunos sugieren que se trataba de un antiguo observatorio astronómico, mientras que otros proponen que tenía un significado religioso o ritual.
8. Los círculos de piedra de Senegambia. Senegal y Gambia. En la región de Senegambia existen miles de círculos de piedra con miles de años de antigüedad. Estos círculos, conocidos como los círculos de piedra de Senegambia, se extienden por varias hectáreas y se desconoce su función precisa. Algunos estudios sugieren que estos círculos podrían haber sido usados en ceremonias funerarias o como marcas de territorio. 9. La ciudad de Cartago. Túnez. Aunque Cartago fue una ciudad fenicia bien conocida, sus restos arqueológicos, como las murallas y las impresionantes estructuras de la ciudad antigua, han dejado algunas dudas sobre la sofisticación de su arquitectura y la tecnología empleada en su construcción. Existen teorías que sugieren que los cartagineses pudieron haber heredado o adaptado conocimientos de civilizaciones aún más antiguas. 10. Los montículos de Adrar Bus. Níger. En las regiones desérticas del Sáhara se han encontrado formaciones rocosas y montículos que parecen haber sido creados por humanos en tiempos prehistóricos. Aunque algunos sugieren que pudieron haber tenido funciones rituales o ceremoniales, otros aún se preguntan sobre su propósito exacto y si están relacionados con civilizaciones que habitaron el desierto antes de su desertificación. 11. Jebel Barkal. Sudán. El sitio de Jebel Barkal es famoso por su montaña sagrada y las ruinas de templos egipcios y nubios. Aunque se sabe que fue un centro religioso para los reyes de Kus, la conexión exacta entre las estructuras y el propósito de la montaña sigue siendo enigmática. Se cree que la montaña misma era vista como un símbolo del dios Amón, pero los detalles sobre cómo se usaban las estructuras y su relación con las dinastías de Kus aún no están completamente aclarados. 12. Las ruinas de Aksum. Etiopía. La antigua ciudad de Aksum, capital de un poderoso imperio de la antigüedad, es conocida por sus obeliscos megalíticos y ruinas de templos. Aunque se sabe que Aksum fue un importante centro de comercio y poder, se desconoce cómo se erigieron estos grandes obeliscos, algunos de más de 20 metros de altura, con las tecnologías disponibles en la época, y qué significaban en el contexto religioso y cultural del reino. 13. Las ruinas de Tamusida. Marruecos. Tamusida es una antigua ciudad romana ubicada en la costa del Atlántico en Marruecos. Aunque la ciudad fue parte del Imperio Romano, las ruinas incluyen elementos que parecen tener un origen prerromano, lo que genera preguntas sobre su fundación. Se sabe que los romanos estuvieron en la zona, pero no está claro qué pueblos vivían allí antes de su llegada, y tampoco se puede afirmar con certeza cuál era el propósito de la ciudad o su conexión con otras culturas cercanas. 14. Las ruinas de Kerma. Sudán. Kerma fue una antigua ciudad en el reino de Kus, ubicada en el norte de Sudán, cerca del río Nilo. Las ruinas incluyen enormes montículos funerarios y una serie de templos y estructuras de adobe y piedra. Aunque se sabe que Kerma fue un importante centro en el reino de Kus, la cultura que la construyó sigue siendo un misterio. Su abrupto declive alrededor del 1500 a.C. y el propósito exacto de sus estructuras siguen siendo debatidos. 15. La ciudad subterránea de Matmata. Túnez. Matmata es famosa por sus casas trogloditas, que son viviendas excavadas en la roca, creando una ciudad subterránea. Aunque se sabe que estas viviendas fueron utilizadas por las tribus bereberes, su origen y desarrollo siguen siendo misteriosos. ¿Qué llevó a la gente a excavar en el suelo de esta forma tan particular? ¿Cuál es la antigüedad exacta de estos asentamientos subterráneos? 16. El bosque de piedra de Sega. Camerún. Este es otro sitio menos conocido, pero que contiene formaciones rocosas inusuales. Los monolitos y las grandes piedras dispersas en la zona parecen haber sido dispuestas intencionalmente, aunque el propósito de estas estructuras sigue siendo incierto. Algunas teorías sugieren que pudieron haber sido lugares ceremoniales o utilizados para marcar el territorio. 17. Lalibela. Etiopía. Las iglesias de Lalibela son una maravilla arquitectónica, excavadas directamente en la roca. Aunque se cree que estas iglesias fueron construidas por el rey Lalibela en el siglo XII,
los detalles sobre cómo fueron construidas y cómo se excavaron estas estructuras en una sola roca masiva siguen siendo un misterio. Existen teorías sobre el uso de técnicas especiales o la posible influencia de una cultura aún más antigua en su construcción. 18. La ciudad de Kumbi Saleh. Mauritania. Kumbi Saleh fue la capital del antiguo imperio de Ghana, y aunque la ciudad estaba en su apogeo entre los siglos X y XII, muchos de sus aspectos siguen sin explicarse completamente. A pesar de que algunos restos arqueológicos sugieren un alto nivel de sofisticación en términos de urbanismo y arquitectura, el colapso de la ciudad y su rápida desaparición siguen siendo objeto de debate. 19. Calcal. Marruecos. Este sitio incluye antiguos monumentos y bloques de piedra que datan de miles de años. Aunque es relativamente poco conocido, los arqueólogos han sugerido que los monumentos de Calcal podrían haber tenido algún tipo de significado astronómico o ritual, pero su exacta función sigue siendo incierta. 20. La Esfinge de Giza. La Esfinge ha sido objeto de debate principalmente por su antigüedad y el posible encubrimiento de su origen. La teoría tradicional sostiene que fue esculpida durante el reinado de Kefren, alrededor del 2500 a.C., pero algunos geólogos y arqueólogos sugieren que la erosión visible en la base de la Esfinge y en las piedras circundantes podría ser el resultado de lluvias intensas, lo que implicaría una antigüedad mucho mayor, tal vez miles de años antes de la fecha propuesta. 21. El Serapeum de Saqqara. El Serapeum es un complejo subterráneo ubicado en Saqqara, conocido por albergar grandes sarcófagos de granito, algunos de los cuales superan las 60 toneladas de peso. Aunque la teoría oficial es que los sarcófagos fueron construidos para alojar a los toros sagrados Apis, su propósito está en franco debate, amén de la tecnología usada para moverlos y ubicarlos en su posición. ¿Conocían todos esos lugares? ¿Hay alguno que les llamara particularmente la atención? Aguarden a ver el próximo listado. El continente asiático conserva la huella de un pasado esplendoroso que se pierde entre la historia y la mitología, un pasado construido en piedra que grita desaforado en silencio, un conocimiento difícil de comprender para los ciudadanos modernos. 1. Baalbek. Líbano. Baalbek es famoso por sus colosales templos romanos, pero lo que realmente desconcierta es la enorme base de piedras de granito que soporta las estructuras, como la Piedra del Sol que pesa más de 1000 toneladas. Estas piedras megalíticas, de un tamaño impresionante, han dado lugar a numerosas teorías, incluyendo la hipótesis de que su construcción podría haber involucrado conocimientos tecnológicos muy avanzados, o incluso influencias extraterrestres. 2. Megalitos de Gochang. Corea del Sur. El sitio de Gochang es famoso por su alineación de grandes bloques de piedra, similares a los círculos megalíticos encontrados en Europa. Aunque algunos estudiosos creen que podrían haber sido utilizados para rituales funerarios o astronómicos, no hay consenso sobre cómo estas enormes piedras fueron transportadas y organizadas, ni sobre la cultura que las erigió. 3. La ciudad perdida de Petra. Jordania. Petra es famosa por sus monumentales estructuras excavadas en roca, y aunque se sabe que fue la capital del reino nabateo, muchas preguntas siguen sin respuesta. La ingeniería avanzada y la precisión con la que se tallaron las fachadas en los acantilados de piedra, junto con la sofisticación de los sistemas de agua, han dejado perplejos a los arqueólogos sobre cómo una civilización aparentemente desconocida logró tales hazañas. 4. El Templo de Angkor Wat. Camboya. Aunque Angkor Wat es una maravilla arquitectónica que se atribuye a la civilización Khmer, la magnitud y la precisión de la construcción siguen sorprendiendo a los expertos. La enorme cantidad de piedra que se necesitó, el grado de detalle en sus esculturas y la alineación astronómica del templo, todo esto plantea preguntas sobre los métodos de construcción y el conocimiento que los Khmer poseían en cuanto a ingeniería y astronomía. 5. Las pirámides de China. En la provincia de Shaanxi, existen pirámides en la región de los mausoleos imperiales de la dinastía Han, conocidas principalmente por su tamaño y apariencia. Algunas de estas estructuras, particularmente las de la zona de Xi'an,
han sido consideradas misteriosas debido a su forma piramidal poco conocida, y su exacta relación con la cultura imperial antigua aún no está completamente esclarecida. 6. Las formaciones de piedra de Sanxingdui, China. Sanxingdui es un sitio arqueológico que presenta una impresionante colección de artefactos y estructuras de la antigua cultura Zhou. Se han encontrado enormes estatuas y máscaras de bronce que muestran una sofisticación sorprendente. Sin embargo, la cultura Zhou desapareció misteriosamente y no se sabe mucho sobre cómo y por qué desapareció, ni cómo estos artefactos fueron creados con los recursos disponibles en la época. 7. La ciudad de Mohenjo-Daro. Pakistán. Mohenjo-Daro es uno de los sitios más emblemáticos de la antigua civilización del Valle del Indo. La planificación urbana avanzada y el sistema de drenaje de la ciudad son asombrosos, pero aún no se comprende completamente la razón detrás de su rápida desaparición. Aunque se han encontrado herramientas y artefactos, el lenguaje y la cultura del pueblo del Valle del Indo permanecen en el misterio. 8. La ciudad de Hampi, India. Hampi fue la capital del imperio Vijayanagara, y aunque se han encontrado muchos restos de templos, palacios y monumentos, algunos de sus aspectos siguen siendo misteriosos. El uso de grandes bloques de granito en las construcciones y la exactitud en la planificación de la ciudad revelan un avanzado conocimiento en ingeniería, pero el propósito de algunos de estos monumentos y su relación con rituales antiguos sigue sin resolverse. 9. El Templo de Kailasa, India. El Templo de Kailasa en Ellora es una de las estructuras más impresionantes excavadas en una sola roca. A pesar de que se cree que fue construido durante el siglo VIII bajo la dinastía Rashtrakuta, la forma en que los arquitectos lograron tal hazaña sigue siendo un enigma. La precisión de la escultura, la magnitud del templo y el nivel de detalle indican un conocimiento y habilidades avanzadas en ingeniería, pero los métodos exactos siguen siendo un misterio. 10. El Templo de Borobudur, Indonesia. Borobudur es uno de los templos budistas más grandes y complejos del mundo. Aunque se atribuye su construcción a la dinastía Sailendra en el siglo IX, el propósito preciso y el significado de sus intrincados relieves siguen siendo un misterio. El templo tiene una alineación astronómica y contiene miles de estatuas de Buda que han desconcertado a los estudiosos sobre cómo y por qué se dispusieron de esa manera. 11. Los templos de Prambanan, Indonesia. El complejo de templos hindúes de Prambanan es otro ejemplo de arquitectura antigua que sigue despertando interrogantes. Si bien se estima que fue construido entre los siglos IX y X, el diseño del templo, los relieves y las esculturas representan mitologías hindúes y budistas que aún no han sido completamente descifradas. El colapso de la civilización que construyó estos templos sigue siendo un misterio. 12. La fortaleza de Sigiriya, Sri Lanka. Sigiriya es una antigua fortaleza ubicada en un enorme monolito de roca. Se cree que fue construida en el siglo V por el rey Kasapa, pero las complejidades del sitio, que incluye jardines, canales, pinturas murales y estructuras elaboradas, siguen generando preguntas sobre cómo se construyó y cuál era su propósito original. Las teorías sobre su uso, ya sea como palacio o centro religioso, continúan siendo debatidas. 13. Göbekli Tepe, Turquía. Se cree que fue construido hace unos 11.000 años, durante el final del Paleolítico. La antigüedad de Göbekli Tepe desafía las teorías establecidas sobre el desarrollo humano, ya que en ese tiempo no se pensaba que las sociedades tuviesen la capacidad para construir monumentos tan complejos. Su precisión en los relieves y la magnitud de la estructura parecen indicar una tecnología avanzada, a pesar de que los humanos aún no se consideraban capaces de tales logros. 14. La isla de Yonaguni, Japón. La formación submarina de Yonaguni es un misterio. Algunos piensan que es una estructura artificial, aunque la mayoría de los geólogos de la corriente oficial la consideran una formación natural. Si fuera una construcción humana, la pregunta sería quién la construyó y cuándo, ya que algunas teorías sugieren que podría haber sido realizada por una civilización avanzada que existió miles de años antes de la historia conocida.
La precisión de las formas geométricas y las escaleras de la estructura han alimentado teorías sobre tecnología desconocida en épocas prehistóricas. 15. Los zigurats de Mesopotamia. Irak y Siria. Los zigurats son templos de forma piramidal que se construyeron en la antigua Mesopotamia, y aunque se sabe que fueron parte de la cultura sumeria y babilónica, la complejidad de su construcción y su alineación astronómica genera dudas sobre los métodos utilizados por estas civilizaciones para erigir estas enormes estructuras. 16. La ciudad subterránea de Derinkuyu. Capadocia, Turquía. Derinkuyu es una ciudad subterránea que se extiende por varios niveles bajo tierra, capaz de albergar a miles de personas. Aunque se cree que fue construida por los hititas y otras culturas antiguas, las técnicas de construcción utilizadas para excavar y conectar estas ciudades subterráneas siguen siendo objeto de debate. 17. La fortaleza de Masada. Judea, Israel. La fortaleza de Masada fue construida por el rey Herodes, pero su ubicación en la cima de una montaña, junto con los métodos utilizados para transportar materiales hasta allí, plantea dudas sobre el modo en que los antiguos israelitas pudieron haber llevado a cabo semejante hazaña de ingeniería. 18. La ciudad de Deraguar. Desierto de Cholistán, Pakistán. La fortaleza de Deraguar, una estructura monumental en el desierto de Cholistán, sigue siendo un misterio debido a la falta de documentación sobre su origen. Algunos piensan que podría haber sido construida por los árabes, mientras que otros sugieren que su construcción podría ser más antigua, asociada con culturas que dominaron la región mucho antes de la llegada del Islam. América no es la excepción, en absoluto. Antes de la llegada de los europeos, incluso antes de la formación de los grandes imperios que se sabe gobernaron el continente, parece haber existido una tecnología, un conocimiento, una civilización que dejó pequeño y ensombrecido cualquier logro futuro. 1. Teotihuacán. México. Teotihuacán es uno de los complejos más impresionantes de América precolombina. Aunque se sabe que fue construido por una civilización avanzada, su origen exacto y la cultura que lo habitó siguen siendo inciertos. La planificación de la ciudad, las pirámides y las estructuras que la componen son extraordinarias, pero el propósito y la identidad de sus constructores siguen siendo un enigma. 2. Chavín de Huántar. Perú. Este complejo ceremonial de la cultura chavín es famoso por su arquitectura y arte escultórico. Aunque se sabe que los chavín fueron una cultura importante en los Andes, no se comprende completamente el propósito de las estructuras y los rituales que allí se realizaban. Las galerías subterráneas, los grabados en piedra y la iconografía siguen siendo objeto de debate. 3. Sacsayhuamán. Perú. Esta antigua fortaleza inca es famosa por sus enormes bloques de piedra, perfectamente encajados sin mortero. Los métodos de construcción de estas estructuras, que son tan precisas y enormes, siguen siendo un misterio. Aunque se ha atribuido su construcción a los incas, algunos sugieren que las piedras podrían haber sido trabajadas por culturas anteriores. 4. Nazca. Perú. Las famosas líneas de Nazca, enormes geoglifos trazados en el desierto, siguen siendo un misterio en cuanto a su propósito. Aunque se cree que podrían haber tenido fines astronómicos o religiosos, no hay consenso claro sobre cómo o por qué fueron creadas, especialmente dado que solo pueden ser vistas en su totalidad desde el aire. 5. Tiahuanaco. Bolivia. El sitio de Tiahuanaco es conocido por sus grandes bloques de piedra y monumentos, como la famosa Puerta del Sol. Aunque se atribuye a la cultura Tiwanaku, que prosperó en la región andina, el método de construcción y la fecha exacta de su creación siguen siendo objeto de debate. Además, algunas teorías sugieren que Tiahuanaco podría haber sido habitado mucho antes de la llegada de la cultura Tiwanaku. 6. Caral. Perú. Caral es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de América, asociado con la civilización Caral Supe. Aunque se sabe que fue una de las primeras ciudades de América, las razones detrás de su organización y su caída siguen siendo poco claras.
Las estructuras monumentales, como las pirámides, también han generado preguntas sobre sus métodos de construcción. 7. Cahokia. Estados Unidos. Cahokia fue una gran ciudad en lo que hoy es el medio oeste de los Estados Unidos en la era precolombina, famosa por sus enormes montículos de tierra, como el Monk's Mound. Aunque se ha estudiado mucho sobre la cultura mississippiana, se desconoce cómo esta sociedad logró construir tales estructuras, cuál era su organización social y las causas de su colapso. 8. Isla de Pascua. Chile. La famosa isla de los Moais está llena de enigma. Los enormes monolitos de piedra, conocidos como Moais, fueron tallados por la civilización Rapa Nui, pero no hay consenso sobre cómo fueron transportados por toda la isla, de qué forma se erigieron en sus plataformas, ni por qué fueron creados. La historia de la isla también está marcada por su misteriosa desaparición en términos de población y cultura. 9. Ruinas de Pumapunku. Bolivia. Pumapunku es una parte de Tiwanaku, pero sus estructuras tienen características que las hacen aún más enigmáticas, debido a las precisas formas geométricas y las enormes piedras perfectamente trabajadas que parecen ser demasiado avanzadas para la época en que se cree que fueron construidas. El propósito de estas estructuras es incierto, y los métodos de construcción siguen siendo un misterio. 10. Machu Picchu. Perú. Aunque se atribuye a los incas y su función como centro religioso, la forma en que los incas lograron construir Machu Picchu, especialmente teniendo en cuenta su ubicación remota y los recursos limitados, sigue siendo un tema de debate. Además, hay teorías que sugieren que Machu Picchu podría haber sido un lugar sagrado de civilizaciones anteriores a los incas. 11. Montículos de Adena. Estados Unidos. Los montículos funerarios creados por la cultura adena en América del Norte, aunque bien documentados, dejan muchas preguntas sin resolver. A pesar de que se han realizado estudios, el propósito exacto de los montículos, la naturaleza de las culturas que los construyeron y cómo se organizaron para realizar tales obras aún no se comprende completamente. 12. Oaxactún. Guatemala. Oaxactún es un sitio maya con una gran cantidad de estructuras y pirámides. Aunque se sabe que fue un centro ceremonial importante para la cultura maya, el conocimiento exacto sobre cómo estas estructuras fueron construidas y el significado completo de algunas de sus edificaciones sigue siendo incierto. 13. La fortaleza de Pichincha. Ecuador. Esta fortaleza, construida en la época preincaica, contiene grandes bloques de piedra y tiene una alineación astronómica interesante. Aunque se ha dicho que la cultura cañari, posterior a los incas, la construyó, su propósito sigue siendo incierto. La estructura, que parece diseñada para proteger un santuario, deja preguntas abiertas sobre cómo los antiguos habitantes organizaron estas obras y las posibles conexiones con otras culturas antiguas. 14. El Monte Roraima. Venezuela, Brasil, Guyana. Aunque no es un sitio arqueológico en el sentido clásico, el Monte Roraima ha sido objeto de leyendas y teorías misteriosas debido a su aspecto único y aislado. Las culturas indígenas locales creen que es un sitio sagrado, y la geografía de la zona, con sus acantilados verticales, ha hecho que muchos especulen sobre su antigüedad y el tipo de vida que pudo haber existido en la región en tiempos remotos. Y finalmente, Europa. Todos conocemos el aporte de los griegos y romanos, las catedrales cristianas, las bondades de la modernidad. Sin embargo, al igual que en el resto del globo, yacen distribuidas por doquier las ruinas de una historia megalítica que se niega a morir, que nos recuerda que aunque el futuro ya llegó, todavía sabemos poco y nada de nuestro pasado. 1. Stonehenge. Reino Unido. Uno de los sitios megalíticos más famosos del mundo, Stonehenge sigue siendo un enigma en cuanto a cómo y por qué se construyó. Aunque se sabe que fue erigido entre el Neolítico y la Edad del Bronce, las teorías sobre su propósito, astronómico, religioso, funerario, varían ampliamente. La forma en que se transportaron las enormes piedras desde distancias lejanas también sigue siendo un misterio. 2. Los menhires de Karnak.
Francia. El sitio de Karnak alberga más de 3.000 menhires, piedras verticales, que forman alineaciones a lo largo de varios kilómetros. A pesar de la abundante investigación, se desconoce por completo el propósito de estas alineaciones, aunque se han propuesto teorías relacionadas con la astronomía, rituales religiosos o como un calendario primitivo. 3. El Monte Ródope. Bulgaria. En estas montañas se encuentran antiguas ruinas y monumentos, como los conocidos templos de piedra que podrían haberse utilizado para rituales religiosos. Estos sitios, algunos megalíticos, no están bien documentados, y se especula sobre su relación con cultos antiguos, pero no se sabe con certeza la civilización que los erigió ni su propósito. 4. La fortaleza de Uprisique. Georgia. Uprisique es una antigua ciudad excavada en la roca que data del período helenístico, pero contiene estructuras megalíticas mucho más antiguas. La ciudad presenta una mezcla de arquitectura templaria, fortificaciones y viviendas talladas en la roca, lo que genera dudas sobre su propósito original y la cultura que la habitó. Los arqueólogos aún no se ponen de acuerdo sobre la función exacta de sus enormes estructuras. 5. Las pirámides de Visosica. Bosnia y Herzegovina. Las llamadas pirámides de Bosnia son una serie de formaciones montañosas en Visoko que algunos consideran estructuras artificiales. Aunque la mayoría de los arqueólogos llamados oficiales las rechazan como pirámides construidas por humanos, algunos defienden la teoría de que fueron construidas por una civilización desconocida. El sitio ha generado un gran debate entre los que defienden teorías alternativas y la comunidad científica establecida. 6. El monte del templo de Kremikovtsi. Bulgaria. En este sitio se encuentran ruinas que datan del periodo neolítico y que incluyen grandes piedras dispuestas de forma que algunos creen que podrían haber servido como un observatorio astronómico o un lugar de culto. Aunque no está claro cómo y por qué se erigieron estas estructuras, el sitio se considera una de las primeras formas de construcción ritual en Europa del Este. 7. La muralla de Dacianos. Rumanía. Esta antigua muralla construida por los dacios contiene grandes bloques de piedra y una disposición que sugiere que se trataba de una estructura defensiva de gran importancia. Aunque la función de la muralla está más o menos aceptada, los detalles sobre cómo se erigieron tales murallas, las técnicas utilizadas y el alcance completo de la civilización dacia en esa área siguen siendo un misterio. 8. La necrópolis de Varna. Bulgaria. La necrópolis de Varna es un sitio funerario neolítico que contiene una gran cantidad de artefactos de oro, lo que ha sugerido que la cultura que habitaba la región tenía habilidades avanzadas en metalurgia. Aunque se han hecho importantes hallazgos en este sitio, se sabe poco sobre las prácticas sociales y culturales de esta antigua civilización, lo que genera preguntas sobre cómo llegaron a poseer tal destreza en el trabajo con el oro. 9. El Templo de Gantija. Malta. El Templo de Gantija es uno de los más antiguos del mundo y se cree que fue construido alrededor del 3600 a.C., aunque la razón de su construcción y las técnicas exactas que se utilizaron para erigir las enormes piedras no se entienden completamente. El hecho de que las ruinas no contengan evidencia clara de un uso específico, como la ausencia de figuras religiosas o símbolos reconocidos, mantiene su propósito envuelto en misterio. 10. El Anillo de Brodgar. Escocia. Este círculo de piedras megalíticas es parte de un complejo de estructuras neolíticas que incluye túmulos funerarios y otras formaciones. Aunque se sabe que se construyó hace más de 4000 años, el propósito de estas estructuras sigue siendo incierto. Se ha sugerido que podían estar relacionadas con cultos religiosos o astronomía, pero no hay un consenso claro sobre su función. 11. Los templos de Malta. Malta alberga algunos de los templos más antiguos de Europa, como los de Alsaflien y Itarsien. Estas estructuras megalíticas, construidas hace unos 5000 años, siguen siendo misteriosas tanto en su función como en las habilidades necesarias para su construcción. Los arqueólogos todavía no están seguros de si estos templos se utilizaban exclusivamente para rituales religiosos o si tenían otras funciones,
como centros de almacenamiento o de poder social. 12. La ciudad de Arkaim. Rusia. Arkaim es un sitio arqueológico prehistórico que data de alrededor del 2000 a.C. y se encuentra en las estepas del sur de los Urales. Es una ciudad fortificada circular que se considera uno de los primeros asentamientos de la civilización indoaria. Aunque se ha encontrado evidencia de una planificación urbana avanzada, el propósito exacto de la ciudad y su conexión con las culturas de la región siguen siendo un misterio. Además, algunos creen que Arkaim tiene un alineamiento astronómico, lo que añadiría otra capa de complejidad a su enigma. Este video podría incluir decenas de otros sitios, tan o más interesantes que los que hemos repasado. Sin embargo, como se dijo desde un principio, el objetivo no es hacer una sentencia, sino presentar una muestra de aquel pasado que convive con nosotros todo el tiempo, el mismo que lleva siglos preguntándonos por qué lo borramos de la historia. ¿Qué piensan de todos esos lugares? ¿Hay conexión entre ellos? ¿Es posible que construcciones tan alejadas una de otras tengan tantas similitudes al punto de ser prácticamente idénticas? ¿Es solo una coincidencia? Lo que nos vuelve a las preguntas iniciales del video. ¿Tienen cientos o miles de años? ¿Fueron erigidos con tecnología primitiva o tenían conocimientos avanzados que yacen perdidos de las páginas de la historia? ¿Existía una civilización global de la que solo quedan edificios de piedra que desafían al tiempo? ¿O algo aún más inexplicable es la respuesta a tantos misterios? Si el video te gustó, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte para no perderte ningún video de Misterios con Historia.